Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un sexto programa de esta increíble emisión, miércoles de transmisión con el hermano Gustavo. El día de hoy tenemos un tema muy bonito que realmente vivimos día a día y sin duda alguna es algo fundamental para llevar una buena salud mental, muchísimas bendiciones familiares, muchísimo agradecimiento familiar, muchísimo amor familiar. Así tu familia sea tú y tu mujer, tú y tu hombre, tú y tus hijos, tus hijas, a lo mejor tus mascotas, miles de maneras de cómo se construye un hogar y por eso mismo hay que cuidarlo, respetarlo, mantenerlo y sobre todo ir con la voluntad de Dios. El tema de hoy es guardianes del hogar. El día de hoy el hermano Gustavo nos preparó este tema, esta bonita reflexión, este bonito mensaje, siempre y cuando basándonos en la doctrina cristiana, por si llegan a escuchar algunos textos bíblicos, para que no haya una confusión, algún malentendido. Siempre les aclaramos esta parte que nos basamos sobre la doctrina cristiana y desde ahí pues estamos manejando lo que Dios, nuestro Señor, quiere compartirnos, quiere hacerles llegar mediante el hermano Gustavo los pensamientos mismos que Dios tiene para nosotros. Y bueno, al menos una pequeña introducción sobre este gran tema es la parte de que sí o sí tenemos que cuidar nuestro hogar. Sonará muy sencillo, sonará muy difícil para algunos, pero realmente es una prioridad cuidar nuestro hogar y sobre todo ser un guardián del hogar. ¿Por qué? Porque al menos mamá y papá, o como comenté al principio, si solamente están casados los esposos y solo es el hombre y la mujer, pues estos dos tienen que ser los guardianes del hogar, tienen que cuidar que la comida esté bien, que el descanso sea bueno, que haya un buen trabajo que solvente los gastos, entre más cosas necesarias para poder tener un bonito hogar, sobre todo que esté el amor y reine la palabra de Dios, la voluntad de Dios en este tipo de hogares, porque así es como se va a poder desarrollar de manera bonita, de manera linda, de manera eficaz, de manera correcta, de manera pacífica. ¿Me explico? Bueno, sin más por decir y sin más por adelantar el tema, lo dejo en manos del hermano Gustavo, así que Gus, tienes los micrófonos para ti. De un tema, mis hermanos, mis amigos, que va directamente a la familia. Instrucción para los hogares. Jueves de bendición hoy presenta guardianes del hogar. Guardianes del hogar es el es el tema o es el mensaje que corresponde a este jueves de bendición. Como si usted se dará cuenta, el audio que les he compartido habla específicamente de los requisitos para el ministro de Dios. Algunas Biblias como esta que les acabo de compartir dice para los ancianos, otras dicen para los líderes. Aunque son diferentes las traducciones o diferentes las interpretaciones de cada Biblia, sin embargo nosotros entendemos, o por lo menos yo entiendo, que no solamente los ancianos o no solamente los diáconos deben de cumplir los requisitos de Dios para poder ejercer un ministerio. Yo entiendo, no es tan difícil para entender que eso es en general para todo aquel que tome algún ministerio, aún sabiendo o con conocimiento de que los ministerios son espirituales y que son solamente para los espirituales.
Y una manera de saber cuando una persona es espiritual o que tiene vida espiritual, que vive en el espíritu, es precisamente aquella que cumple los requisitos de Dios. Era un poco difícil en aquellos tiempos, antes de que el apóstol Pablo fuera levantado por el Señor para estructurar la iglesia. Era un poco complicado, un poco difícil. Porque para poder elegir un ministro en ese tiempo, necesitaban echar suertes. Y al echar suertes, oraban para que Dios mostrara en quién cayera la suerte o las suertes. Pero hoy día, todo eso quedó atrás. Después de que la iglesia fue estructurada, primero fue establecida y después estructurada. Después de que ya fue estructurada o quedó estructurada por la misma palabra de Dios, en este caso presentada o introducida a la iglesia y a la humanidad entera por el apóstol Pablo, desde entonces ya el echar suertes quedó atrás. Ahora, para poder ser un ministro de Dios, un ministro de Cristo, dentro de su evangelio, en cualquier ministerio dentro de la iglesia, se debe de cumplir con los requisitos de Dios. Y esos requisitos precisamente son los que les acabo de mostrar. Para ser un diácono, para ser un anciano, para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un maestro, para ser un líder de célula o líder de estudio bíblico o líder de grupo bendecido, como usted le quiera llamar. O sea, liderazgo en general. E incluso hasta para un líder en una empresa o el líder de cada hogar, hasta para eso sirven los requisitos de Dios. Porque el cumplir los requisitos de Dios muestra la buena conducta del ser humano, la buena conducta de la persona. Por eso Él dice, el Espíritu Santo, que deben de tener aquellos que sean o que seamos aspirantes a un ministerio de Dios, debemos de tener buena conducta y debemos de tener el respeto tanto de los que están dentro de la iglesia como la gente de afuera. Y creo yo que es más importante el respeto de la gente de afuera que de la iglesia. Porque en la iglesia muchas de las veces la gente se comporta o nos comportamos como si fuéramos ángeles. Pero afuera, allí es, considero yo, en donde es más importante lo que dicen mis vecinos de mí, lo que dicen mis compañeros de trabajo de mí, lo que dice mi propia familia de mí. Claro que es importante lo que digan los hermanos en la iglesia de mí, sí, pero creo que es más importante lo que digan los que están fuera de la iglesia de mí, porque somos luz, luz para ir a alumbrar las tinieblas. Pero bueno, eso solamente es un comienzo. Ahora sí voy a entrar con lo que es la emisión. Saludos, hermana Alondra Costa, que estoy viendo que está ahí presente ya. Que Dios me la bendiga grandemente en este día. Espero que Dios tenga una palabra de edificación, una palabra de bendición para su vida y para todos aquellos también que están por conectarse y que han de conectarse. Bueno, como les decía, mis hermanos, mis amigos, guardianes del hogar. Ahora cualquiera pudiera decir que se trata de ángeles. Y yo les podría decir que en parte pueden tener razón. Porque Salmo 91:11 lo dice claramente. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y sí, esa es una labor que los ángeles de Dios están realizando
a favor de los redimidos, a favor de los convertidos, a favor de los hijos de Dios, que somos nosotros, los que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y que tenemos la simiente de Dios, el sello de Dios en nuestras vidas. A nosotros Dios ha enviado a sus ángeles para que nos sirvan de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Amén. No es que vamos a decir a los ángeles, a pedirles cosas personales, no. Dios es quien los envía a que hagan un trabajo para nosotros, mas nosotros no podemos dirigirnos a ellos. Nosotros tenemos que dirigirnos a Jesús de Nazaret, al Cristo de la gloria, para que Él se encargue de darle la orden a los ángeles. No puede ser de otra manera. Pero bueno, pero en este caso no se trata que los guardianes del hogar sean los ángeles, no. En esta ocasión se trata de seres humanos. Y más específicamente, mis hermanos, mis amigos, al padre de familia, al hombre del hogar, a la cabeza del hogar, a la cabeza de la familia. Porque el ruiseñor, mis hermanos, o Javier Gustavo, entiende claramente que el núcleo de la iglesia son las familias. Que para poder tener iglesias sanas, primero las familias deben de estar sanas. No es al revés. Por eso los dirigentes de las iglesias, los líderes espirituales, deberían, al igual como hizo Josué, al igual como Pablo enseñaba, los ejemplos que hay en la Biblia, pegándole a la cabeza. Porque si usted se da cuenta, cuando yo era un niño, y no solamente yo miraba a otros niños, y sigue pasando hoy día, que los niños por lo regular siempre a los 5 años, a los 7 años, hay un respeto, o se puede decir incluso hasta un miedo al padre. A la madre a veces no se le respeta, pero al padre, porque impone una masculinidad, porque impone una fortaleza. Cuando uno es niño, al padre es al que le respeta o al padre es al que le teme. Y si lo vemos de esta manera, un padre convertido, un hijo de Dios, obviamente va a saber educar a sus hijos de una manera distinta. Pero en este caso vengo a hablarle a los padres que no están convertidos, pero que tienen deseos de conocer a Jesús. Aquellos que ya están cansados de los problemas de la vida. Ahora, no me malentiendan, van a seguir teniendo problemas, pero con Jesús los problemas son más llevaderos. Se sienten más leves, porque Dios da una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vengo a hablarles de parte de Dios a los que ya están pensando, o a los que ya están de alguna manera dando su brazo a torcer, que han empezado a sentir la necesidad de conocer a Jesús, de entregarle su vida a Jesús. A ellos les vengo a hablar en este día. Y una disculpa para todos los que ya me acompañan cada semana y que están convertidos y que ya tienen una relación con Dios. Sin embargo, la palabra también les puede servir a ustedes. No directamente, pero sí indirectamente. Porque llegará el momento en que ustedes también tengan que instruir a alguien, o que tengan que aconsejar a alguien. Y qué bueno que de parte de Dios Javier Gustavo les pueda dar una buena instrucción, buenas ideas bíblicas, obviamente, porque no nos vamos a salir de la palabra. Tenemos que ser muy cuidadosos y no salirnos de la palabra para que haya un respaldo divino de Dios. Amén. Bueno, como ya les dije, este mensaje es para los guardianes del hogar, para los varones
que han decidido o que van a decidir entregarle su vida a Jesús y hacerlo amo y señor de sus hogares. En otras palabras, para los que quieran aceptar el arca del pacto de la salvación en sus casas. ¿Qué es el arca del pacto de salvación en sus casas o en sus hogares? Pues la misma presencia de Dios, el glorioso evangelio. El reino de Dios o el mismísimo reino de Dios visitando sus hogares o entrando a sus hogares. O sea, todo tipifica la presencia de Dios, es el evangelio de Cristo, es el reino de los cielos, todo. Porque Él es todo, Cristo lo es todo. Amén. Pero bueno, vean. Como ya es costumbre de cada semana, quiero hacerles lo que es la pregunta del rompehielo para después seguir adelante con el mensaje para la gloria de Dios. Y la pregunta del rompehielo de este jueves de bendición, mis hermanos, mis amigos, es el siguiente o la siguiente. ¿Te sientes seguro o segura en el lugar donde vives? Vuelvo y repito. ¿Te sientes seguro o segura en el lugar donde vives? Esa es la pregunta del rompehielo. Como cada semana la puedes contestar ahí en el chat o te la puedes contestar tú, contigo misma, contigo mismo, como te parezca, como te plazca. Solamente esta es una dinámica de cada semana. Creo que está bien, porque es en parte también precisamente para romper el hielo y que haya una confianza. Una confianza tanto en el exponente, que es el predicador, como en el oyente, que es el espectador, que son ustedes. Esa es mi intención, mis hermanos, mis amigos. Ganarme la confianza de ustedes para que puedan oírme lo que tengo que hablarles de parte de Dios. Esa es la idea de Javier Gustavo. Que la gente de verdad abra su corazón y su mente y ponga atención a lo que Javier Gustavo tiene que decirles de parte del Creador de todas las cosas, de parte de Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un aviso importante, mis hermanos, mis amigos. A pesar de los mensajes de la reestructuración ministerial de las iglesias, no se ha logrado obtener ningún resultado que sea positivo. Vea, yo pienso que por lo menos yo, para la gloria de Dios, obviamente, por lo menos mi persona, yo ya he hablado, no sé, unos 10, 12 mensajes referentes a la reestructuración ministerial de las iglesias del Señor o la iglesia del Señor. Y Dios me puso ese sentir en mi corazón, que a pesar de tantos mensajes, porque no soy solamente yo creo que Dios está hablando en otras partes del mundo o aquí mismo con diferentes siervos, con diferentes personas, porque esto es algo serio. Esto va, dice el Señor. Esto va. La reestructuración, así como vino la estructuración de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, también debe venir la reestructuración en estos tiempos porque es necesaria. Se necesita, dice el Señor, para poder corregir y alinear a su iglesia de la manera más correcta posible, para que el Señor la pueda ver apta, para que el Señor la pueda ver lista, preparada para podérsela llevar. Pues Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, apartada de todo mal. Pero dice el Señor, en estos momentos sin la reestructuración, eso no puede ser posible.
tiene que venir la reestructuración, que va a tardar años. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque ya de alguna manera son cientos de años en que los dirigentes, y no generalizo, hay algunos, como Dios siempre dice, que su remanente, siempre va a haber un remanente de Dios que va a hacer las cosas bien. Pero en su gran mayoría han abierto las puertas a la apostasía, dice el Señor. Y la apostasía no es otra cosa más que todo lo que se revela contra la verdad de Dios, contra lo bíblico. Cada cosa, por pequeñita que sea, que no se aplique de acuerdo a lo que dice la bendita palabra de Dios, es parte de la apostasía. Mayormente cuando se trata de liderazgo, cuando se trata de ministerios. Entonces, por eso es que es necesaria la reestructuración de las iglesias, para que Dios pueda tomar el completo control y que pueda limitar, porque no puede eliminar, eso no se puede hacer, iría contra su misma palabra. No se puede eliminar en estos tiempos o terminar con la apostasía. La puede el Señor con su poder, utilizando su sabiduría, el poder de su palabra, de su espíritu, la puede limitar. Eso sí lo puede hacer. Pero no la puede eliminar porque eso iría en contra de su palabra. La apostasía va a estar hasta los tiempos finales. Sí tiene un tiempo final en donde Dios va a acabar con ella, pero en este tiempo no puede. No lo puede hacer porque no va a atentar contra su palabra. Dios jamás va a violar su palabra. Pero sí puede limitarla. Y para eso se necesita la reestructuración de la iglesia, que los líderes dirigentes aprendan o se sometan a la obediencia a la Biblia. Y que todo lo que hagan, todo lo que deleguen, todo lo que manden hacer, sea 100% respaldado por la Biblia, porque ese es el instructivo. Es la mente de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Amén. Entonces, al no hacerlo como dice la Biblia, es como estar haciendo a un lado la mente de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, las intenciones de Dios. Si nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos de tomarlo bien en cuenta. Amén. Bueno. Ok. Aquí se me cae un accidente, se me cayó algo. Ok. Bueno. Vean, mis hermanos, mis amigos, para seguir adelante con el tema, que todo esto es parte del tema, obviamente. Es algo que Dios me ha estado hablando en el transcurso de la semana, porque, como usted sabrá, predicamos hoy jueves y volvemos a predicar hasta el lunes. Entonces tengo viernes, sábado y domingo para preparar el siguiente tema, y después tengo martes, miércoles y jueves para el otro tema. Entonces, en el transcurso de esos días, Dios, el Espíritu Santo, me está hablando, me está de alguna manera instruyendo, de alguna manera inspirando, o podría decir también administrando. Porque se tiene que decir lo que Él quiera que se diga, y no lo que el Ruiseñor o Javier Gustavo quiera decir. No, yo por eso le digo: Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿De qué quieres que hable? ¿Cuál es el mensaje? Yo necesito que tú me digas de qué tengo que hablar. Creo que esa es la voluntad de Dios, y creo que es la obligación de todo predicador, de no predicar lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que escuché a fulano de tal, o porque no. Yo creo que debemos: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿De qué tiene que hablar tu siervo? ¿Qué es lo que debe de escuchar la iglesia? ¿Qué es lo que deben de escuchar
los oyentes? ¿Qué es lo que debe de escuchar la humanidad? ¿Qué es lo que debe de escuchar la iglesia? Yo creo que esa es la voluntad de Dios y es la responsabilidad y la obligación de nosotros los predicadores, los mensajeros. Pero bueno, vean. A pesar de los mensajes de la reestructuración ministerial de las iglesias, no se ha logrado obtener ningún resultado que sea positivo. Ojo a esta palabra. Por eso ahora por eso ahora el ataque a la apostasía será por el otro lado de la moneda, me dijo el Señor. Vuelvo y repito, por eso ahora el ataque a la apostasía será por el otro lado de la moneda. Y créame, hermano, mi amigo, esta es una vergüenza. Esta es una vergüenza para el evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios tenga que, obviamente, con su palabra, estrategias bíblicas para lograr sus cometidos, para lograr sus metas, sus propósitos. Porque la otra cara de la moneda, que en este caso los dirigentes, los pastores de estos tiempos, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas, como se llamen, no están haciendo caso y no están poniendo atención a las escrituras, primero a la Biblia, que de ahí es que se toma el mensaje. Y dice el Señor, ahora la estrategia va a ser al otro lado o a la otra cara de la moneda. Usted poco a poco va a ir entendiendo. Y me dijo el Señor, esto tiene que ser así. Y yo recordé un refrán. Yo no sé, ahí sí no voy a mentir, yo no sé si Dios fue quien me habló acerca de eso, porque sabemos que Dios utilizaba parábolas en ciertas ocasiones para poder presentar su evangelio y para que pudiera la gente entenderle. Trataba de hacérselos bien comprensible su manera de enseñar. Ahora, yo no quiero pecar, aunque sé que tengo el Espíritu Santo, mas yo le dejo ese derecho a Dios. Yo no sé si Él me lo puso en el corazón o si Él me lo habló, o es algo que por conocimiento que yo tengo de este refrán lo escribí. Pero creo que es útil, se puede aplicar en este mensaje. Y el refrán es el siguiente: matémosles la gallina de los huevos de oro. Esto está fuerte. Matémosles la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué, mis hermanos, mis amigos? Porque el Señor me dijo, el evangelio es de dos. El evangelio es de dos. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Ok? Cualquiera pudiera pensar, donde están dos unidos en su nombre, ahí está Él. Y si dos se pusieren de acuerdo, es verdad, es Biblia. Pero a lo que se refiere, o a lo que me refiero, no es precisamente a eso. A lo que me refiero y a lo que Dios me mostró es que el evangelio es de dos: del que lo expone, o sea, del exponente y del oyente, del que lo predica y de que el que escucha al predicador. Ya tiene que haber un acuerdo en el espíritu para que el evangelio pueda dar frutos en alguien. El evangelio es de dos: del que lo expone y del que lo escucha. Y el Señor me dijo, hay que instruir a los oyentes, hay que instruir con la palabra de Dios a los guardianes del hogar. De esa manera es como el Señor está mandando a atacar a la apostasía por el otro lado de por la cara del otro lado de la moneda.
Amén. Vea. Vamos a ver, el evangelio es de dos. Aquí tengo unas escrituras. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el que gana almas es sabio. Nadie puede ser sabio si no tiene temor a Dios, porque ese es el principio de su sabiduría. Y si llegas a una casa sin la sabiduría de Dios, porque no tienes el temor de Dios, entonces tú no puedes dejar los frutos verdaderos en ese hogar. Mire, mi hermano, mi amigo, el arca del pacto en las manos equivocadas puede ser peligroso o puede ser peligrosa, y ahorita le voy a explicar por qué, pero primero le voy a mostrar algunas escrituras. Vea, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El predicador debe tener la sabiduría de Dios para lograr tener el respaldo de Dios, el apoyo de Dios, la aprobación de Dios, para que lo puedan escuchar, para que pueda el predicador lograr, como lo que hizo Pablo, logró que los tesalonicenses escudriñaran la palabra cada vez que lo oían a él predicar. Y si el predicador es sabio, tiene la sabiduría de Dios, tiene el respaldo de Dios, tiene el apoyo de Dios, la aprobación de Dios, entonces tiene la capacidad para lograr que los que lo ven, para lograr que los que lo escuchan escudriñen, porque es necesario escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Es necesario que todos, tanto ustedes que me escuchan como yo que les predico, debemos escudriñar las escrituras constantemente. A los predicadores que yo escucho, yo escudriño la palabra para ver si es Dios que me está hablando, para ver si es Dios que está dando el mensaje. Y lo mismo deben de hacer ustedes. Amén. Ahora, para los oyentes, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vea, esta palabra para todos los que ya tienen el Espíritu Santo de Dios, para todos los que ya tienen la simiente de Dios en su vida, las arras del Espíritu, esto los debe afirmar en su salvación. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá. Esa es la palabra clave. Y no vendrá a condenación. ¿Quién lo está diciendo? El dador de la salvación. Con todo el peso de su autoridad, lo está diciendo Jesús, el Espíritu Santo. Si Él está diciendo y no vendrá condenación, quiere decir que ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para que se afirme en su salvación y deje de pensar o deje de creer que usted puede perder su salvación, eso es imposible.
Porque usted ya creyó. Usted ya escuchó la palabra y la creyó. Y ya Jesús le dio vida eterna. Nadie se la puede quitar. Y esto también va para los anfitriones que van a abrir sus hogares o que están abriendo sus hogares. Cuando entre el arca del pacto de salvación en sus vidas y que acepten a Jesús como su Salvador, que le pidan el perdón de sus pecados y que voluntariamente ustedes también perdonen a los que les han ofendido, por muy fuertes que sean los pecados. Eso es algo que Jesús exige, que la palabra de Dios exige para poder Él hacer posible o real nuestra salvación. El perdonar nosotros las ofensas de quien nos haya ofendido y el pedirle el perdón a Él. Esas dos cosas son requisitos o exigencias que Jesús, el dador de la vida, nos pide o nos demanda para poder ser salvos, para que se pueda hacer realidad su obra de salvación en nuestra vida. Es necesario esas dos cosas, dice el Señor. Amén. Bueno, para los anfitriones que van a comenzar esa nueva vida con Jesús, porque siento por el Espíritu que son multitudes, que Dios está preparando multitudes para enviarlos a las iglesias, pero necesitan ser instruidos desde antes de llegar a la iglesia. Y para eso es este mensaje. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su infinita voluntad, que me haya dado el privilegio de poder preparar primeramente este mensaje para podérselos compartir. Créame, le va a ser de mucha bendición, le va a ser muy útil a todos los que lo escuchen, para la gloria de Dios. Vean, Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Más afirmación, más confirmación de la salvación permanente. Suficiente un solo sacrificio, una sola vez que Jesús fue a la cruz a morir, a sufrir, a padecer, para después resucitar y levantarse con poder. Una sola vez, un solo sacrificio, suficiente para tu salvación permanente, suficiente para mi salvación permanente. Cualquiera que crea otra cosa no está de acuerdo con Jesús. Cualquiera que piense o que enseñe otra cosa diferente, ahí no está Jesús. Porque aquí está claro, en estas dos escrituras son claves para que tú entiendas que Jesús te ha dado una salvación permanente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para aquellos que enseñan que uno puede entregarla, que el diablo no la puede arrebatar, dice Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Si ya eres una oveja del Señor, si ya eres un hijo de Dios, recibiste la potestad de ser hecho hijo de Dios, dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, o a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, ahí está claro. Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios.
por el poder del Espíritu, el nacimiento de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Bueno, esto es importante también para los nuevos convertidos, para los anfitriones que van a abrir sus hogares, pero que lo van a abrir de una manera ordenada. Porque como guardianes del hogar tienen la responsabilidad de parte de Dios y la obligación de cuidar su hogar, de cuidar que a su hogar entre la palabra de Dios, pero ordenada. Que entre la palabra de Dios, el arca del pacto de salvación, pero en las manos correctas, o que la persona correcta sea la indicada de parte de Dios, que tenga el honor de poder entrar a sus hogares. Y aquí va lo más fuerte. Para la gloria de Dios. El arca de Dios en manos equivocadas puede ser algo muy peligroso. Anfitriones, ustedes, los que me van a escuchar, los que van a ver este mensaje, ustedes que están dispuestos, que se han decidido a aceptar a Jesús en su corazón y a llevar la palabra de Dios a sus hogares, el arca del pacto de salvación para ustedes es esto. Cuiden sus casas. Judas capítulo 1 versículo 19 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y no se está refiriendo el apóstol a las divisiones solamente en la iglesia. Hay otro tipo de divisiones. O podemos llamar divisiones o separaciones. Imagínense que entren líderes sensuales que no tienen el Espíritu a los hogares, a las familias, a las casas. No está llegando ahí nada más Dios. Está llegando también el enemigo. Amén. Porque ese no tiene el Espíritu. ¿Tiene la oportunidad Dios de obrar en ese hombre? Sí. Pero también tiene la oportunidad Satanás porque todavía tiene derechos. Por eso los guardianes del hogar son llamados de parte de Dios a cuidar sus casas, a cuidar sus hogares, de quién entra y quién no entra. Amén. O sea, los anfitriones que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a que entre el arca del pacto de salvación, a salvarlo a él y a toda su casa. Como dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, como dice el libro de los Hechos. Pero hay requisitos. No cualquiera, dice el Señor, tiene la luz verde o la aprobación de Dios para entrar a un hogar a entregar la palabra. Tiene que ser apto para enseñar, altamente capacitado por el Espíritu. Amén. Vea, han pasado situaciones, hermanos, que cuando llegan esos sensuales a los hogares, porque no tienen el Espíritu, no está la mente de Cristo actuando en ellos, no está el temor de Dios actuando en ellos. Y la Biblia es clara. Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Mas los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu buscan. Amén. ¿Vamos entendiendo? Como el ruiseñor no está hablando cosas fuera de la Biblia, cosas fuera de la voluntad de Dios, del orden perfecto de Dios, no. El que es de la carne, las cosas de la carne busca, mas los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu buscan. Todos los ministerios son para los espirituales, porque los ministerios son espirituales. Todo lo de Dios es espiritual. Sí tiene que ver con lo humano, obviamente, pero en su esencia todo es espiritual. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace en los hogares, mientras se diga que es
en el nombre de Jesús, de parte de Dios, es espiritual. Es espiritual. Amén. Entonces vea. Dice el Señor, una sugerencia para los guardianes del hogar. Cuiden sus casas. Cuídenlas de los lobos rapaces, de los malos obreros. Eso está en la Biblia. Hay lobos rapaces, malos obreros. Y comienzan primeramente por no tener el espíritu. Ahora, para ustedes, anfitriones, que este mensaje es especialmente para ustedes. El Señor me puso en mi corazón que lo preparara, para que ustedes puedan abrir las puertas de su hogar y para que ustedes puedan tener la confianza, obviamente primero su confianza en Dios, pero también confiar en una persona siendo la indicada, la elegida por Dios. Esa persona debe de llegar a tu hogar cumpliendo los requisitos de Dios. Mire mire anfitrión, usted no acepte, si usted es cabeza de hogar, usted es el que provee a ese hogar, usted sale todos los días a su trabajo, se arrisca las mangas, usted trabaja arduamente de sol a sol para llevar el sustento a su hogar. Usted tiene derechos y hágalos valer. Use su autoridad. Ahora, una autoridad, pero moderada, de acuerdo al plan y propósito perfecto de Dios. No abuse de su autoridad tampoco sobre su esposa ni sobre sus hijos. Amén. Pero me refiero a que usted dígale a su esposa: no, mi amor, espérate. Si yo no estoy presente, no le abras la puerta a nadie. Y asegúrese que cuando le abra la puerta a la persona que sea enviada de alguna iglesia local, pues que esté usted ahí, esté su esposa, y que tengan el tiempo suficiente para que usted, con estas instrucciones que le va a dar hoy en esta noche el Señor por medio de esta enseñanza, usted pueda hacerle un examen a la persona que llegue a tocar las puertas de su hogar. Ya basta, dice el Señor, de tantas desorden que hay hoy día en los hogares. Tanto desorden porque no se les pone la atención, ni los dirigentes, ni tampoco los anfitriones del hogar. Yo sé que a muchos no le va a gustar, pero el Señor dijo: matémosle la gallina de los huevos de oro. No sé por qué dijo, o yo no sé por qué me puso ese sentir, o yo no sé de dónde vino, pero tiene lógica, porque puede ser que haya muchos que no tienen los propósitos correctos, ni las intenciones correctas, y que en lugar de estar honrando el evangelio, lo están avergonzando y ni cuenta se dan. Porque no tienen el discernimiento del espíritu bien arraigado, bien despierto, bien de alguna manera activado. Vea, perdónenme, dirigentes, perdónenme, pero yo soy un siervo de Dios y soy celoso del evangelio, y yo voy a hablar lo que Cristo quiere que hable. Si a ustedes no les va a parecer, no les va a gustar, perdónenme, pero yo solamente cumplo con mi deber y de entregarle a los anfitriones una instrucción que muchos de ustedes han dejado de hacer o que no han querido hacer. Y es esta, para ustedes, anfitriones. Se los puse en el audio.
Palabra fiel. Si alguno anhela liderazgo, buena obra desea, dice el Señor. Pero es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer. Mire, mi amigo, es un requisito de Dios, porque está escrito en la Biblia, que el dichoso líder, obispo, diácono, anciano, como le quiera llamar, sea casado. Que sea casado. Es un requisito de Dios que sea casado y con buenos frutos. Que su esposa sea la única. Marido de una sola mujer, sea casado, pero un matrimonio justo, un matrimonio santo, un matrimonio aprobado por Dios. Amén. O sea, si usted va a recibir a alguien que lleve si llega alguien con un tratado y a darle una palabra, bueno, está bien, si usted quiere recibirlo, recíbalo. Pero si ya es para meter ahí el arca del pacto de salvación, ya para de alguna manera plantarse ahí cada semana, de alguna manera para estar ahí cada semana ya con una responsabilidad, con un compromiso, asegúrese que el que llegue ahí a enseñarle, el que llegue ahí a instruirle, sea casado, cumpliendo con el primer requisito. Marido de una sola mujer. Y si es marido de una sola mujer, esa mujer debe de estar presente con él, apoyándole, como su colaboradora, como su ayuda idónea, cumpliendo también con su responsabilidad delante de Dios, con su esposo, su colaboradora, su ayuda idónea, apoyándole. Si llega el hombre solo, sin la esposa y sin los hijos, ahí hay focos rojos. Quiere decir que este hombre puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa, que anda tratando, entre comillas, diciendo que sirve a Dios, tratando de arreglar otros hogares cuando su hogar está desordenado, cuando su hogar no está ordenado. Entonces, asegúrese, ya basta, dice el Señor, de tanto desorden. Tiene que haber orden. Esos requisitos no están nada más ahí para que se los pasen así. No, esos requisitos están para que se respeten, dice el Señor. Ok, que llegue con su esposa y con sus hijos. Ahí lo dice claramente. Vea, más adelante. Que gobierne bien su casa, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, convertidos al Señor, para que no sean de tropiezo, dice la palabra. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero esta es la verdad del Evangelio. Si usted, anfitrión, se está tomando un café y llega el hombre o el ministro o el líder y llega con su esposa y llega con sus hijos, ábrale las puertas de par en par. Claro, no puede confiar al 100%, tiene que seguir confiando en Dios, pero por lo menos usted se da cuenta que los primeros requisitos los está cumpliendo. Pero si la esposa no llega y los hijos tampoco, pues entonces, ¿qué testimonio le va a dar a usted? No es nada más de hablar. Se tiene que vivir el Evangelio, dice el Señor. Se tiene que poner en práctica el Evangelio para que haya frutos dignos de arrepentimiento en los que nos escuchan también. Y esto va también para un día que yo me case, si es que me llego a casar. Tengo ya 51 años y Dios no me lo ha concedido. Pero si un día me lo concede,
Esto lo tengo que practicar también yo. Esto lo tengo que vivir también yo. Y lo voy a hacer. Porque Dios me está enseñando cómo son las cosas. Amén. Pero el apóstol Pablo puede que haya sido casado. Pero cuando el Señor lo llamó y en el tiempo que estuvo en el evangelio, después no se le conoció esposa. Incluso él dice, ¿no podremos nosotros, yo y Bernabé también, traer con nosotros a una hermana como los otros apóstoles lo hacen? Mas sin embargo, dice, yo prefiero mejor quedarme así. Y tengo mi derecho. Yo decido, dijo el apóstol Pablo, quedarme solo. Estaba solo. No tenía esposa con él. Pero fue el que mejor enseñó. Pero había testimonio de los de adentro y los de afuera, de una persona de buena conducta. Amén. Pero él ya era un apóstol. Ya era un apóstol. Ahora, si llega el líder con su esposa y con sus hijos, ábrale las puertas. Confía en Dios y dele la confianza a ellos también. Amén. Pero si no, dígale, mi hermano, gracias por su visita, pero ¿sabe qué? No, pues no. Y dígaselo. Mire, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, ahí están los requisitos que usted no está cumpliendo. Perdóneme. Pero a mi hogar quiero que entre la persona indicada, la correcta. Inmediatamente usted avise a la iglesia y dígale al pastor de la iglesia local, ¿sabe qué, pastor? Pues yo tengo el deseo, yo anhelo conocer de Dios, anhelo acercarme a Jesús, deseo que mi casa se llene de la presencia de Dios, que toda mi casa se convierta al evangelio, pero la persona que usted me envió no era la indicada, porque no cumple con los requisitos. Mándeme a una que sí cumpla con los requisitos, y con todo gusto las puertas de mi casa están abiertas para la palabra del Señor. Amén. Es que esa es la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Vea. Marido de una sola mujer, sobrio. Vea, hay muchos requisitos, difícil de cumplirlos. Por eso es que es necesario 3 años y medio. 3 años y medio de discipulado, para que entonces el dirigente o el pastor le pueda decir a Dios, Señor, yo sé que lo perfecto no existe, pero mira, estoy obedeciendo tu palabra. Les estoy dando un discipulado de 3 años y medio como tú nos enseñaste, como tú enseñaste personalmente enseñando a los discípulos. Y en esos 3 años y medio yo confío en que tú los vas a preparar, en que tú les vas a dar todo lo necesario, los vas a equipar con el poder de tu espíritu para que entonces te puedan ser útiles como ministros. Pero si los ponen a los 6 meses, a los 3 meses, pues ¿cómo van a dar los frutos dignos de arrepentimiento? Ni ellos los tienen, mucho menos los van a producir o a provocar. No, mis hermanos, hay un orden de Dios, por favor. Hay un orden de Dios, hay que respetarlo. Si quieren, o si queremos que la gloria de Dios descienda y se haga palpable, pues hay que ser 100% bíblicos. ¿Cómo le podemos pedir a Dios o exigir a Dios, o en este caso los dirigentes de las iglesias, cómo le pueden pedir a Dios, Señor, haz prodigios aquí, Señor, haz milagros aquí, Señor, haz señales aquí? Si no quieres ser bíblico, si no quieres obedecer 100% la Biblia cuando ordenas, cuando delegas, cuando mandas a hacer, cuando tú mismo haces, cuando enseñas, ¿cómo Dios va a concederte prodigios y milagros y grandes señales? A los apóstoles se las concedió porque ellos eran fieles y obedientes, respetuosos. Amén. Pero bueno, mira, yo creo que en 3 años y medio es un tiempo razonable para que las personas tomadas por Dios puedan cumplir con estos requisitos. Vean,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estos son los requisitos de Dios, iglesia. Estos son los requisitos de Dios, ministros. Estos son los requisitos de Dios, anfitriones. Estos son los requisitos. No es fácil. El Señor puso la vara alta. ¿Se puede? Porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Pero un verdadero siervo de Dios, un verdadero líder, va a cumplir esto, dice el Señor. La falta de honestidad, la falta de respeto al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Ya cualquiera es líder sin tener vida espiritual. Cuando los ministerios son espirituales, para los espirituales, para los que buscan las cosas de Dios. Mira todo esto para que pueda ser pastor, para que pueda ser obispo, para que pueda ser diácono, para que pueda ser líder de alabanza, para que pueda ser líder de grupo celular, para que pueda ser líder de cualquier ministerio en la iglesia del Señor. Debes cumplir con esto, dice el Señor. Por favor, hermanos, esta cosa es seria. Esta cosa es seria. Mira todo esto. Deseas liderazgo, buena cosa deseas o buena obra deseas, pero primero dice el Señor, todo esto tienes que cumplir. Todo esto tienes que obedecer. Este es tu examen. Este es tu test. Si tú vas a hacer un test de manejo con una sola pregunta, probablemente te puedan llamar la atención. Con 10 preguntas que no respondas, te niegan la licencia. Tienes que pasar el test de acuerdo a lo que ellos piden. Yo no lo he hecho, pero me han contado muchos que lo han hecho. Tienes que responder las preguntas correctamente, las necesarias. Porque si para el mundo te sometes o se someten a todo eso, ¿por qué para el Señor no? Es mi pregunta. Este es un test. Es como tu test para poder tener la licencia de manejo. Este es tu test para que puedas tener la licencia de ministro, de líder. Si tú respetas y te sometes a esas autoridades del mundo,
y respetas, que si no cumples con esos requisitos a la hora de hacer el test, si no lo pasas, ¿por qué no te metes a la brava y les arrebatas la licencia? ¿Y por qué acá, si no cumples con los requisitos, no obedeces la palabra, no la respetas? ¿Por qué te metes a la brava de líder? O ustedes dirigentes, ¿por qué no les hacen ese test? Pero ese test completo y dejar nada más de alguna manera con la mente humana, con el intelecto humano, asumiendo, porque lo veo con una Biblia y lo veo bien vestido y lo veo danzando y lo veo esto y lo veo lo otro. No es suficiente, eso es nada más lo que pueden ver tus ojos. Ve al test bíblico, pregúntale, hazle la prueba, hazle el test bíblico antes de que lo delegues para un ministerio, a ver si cumple, a ver si Dios lo aprueba, porque por medio de la palabra es que Dios nos prueba, y por medio de la palabra es que Dios nos aprueba o nos desaprueba. Por eso es que el Señor quiere la reestructuración de las iglesias. Porque Dios quiere alinear su evangelio. Y lo puede hacer. Lo pudiera hacer sin mí, sin ti, sin todos los seres humanos de la tierra. Si Él quisiera, lo pudiera hacer. Pero ¿por qué nos escogió? Para tener una comunión con nosotros, una comunicación con nosotros, y al mismo tiempo para darnos una función, una misión, un trabajo que realizar para Él, para mantenernos ocupados en las cosas buenas, para mantenernos ocupados en lo positivo, en lo que produce vida eterna. Por eso es que Él no lo hace como si Él quisiera así. Iglesia de Pomona, iglesia de Los Ángeles, iglesia de Nueva York, iglesia de Alemania, ordénense, reestructúrense. Lo pudiera hacer, pero desafortunadamente no lo hace así. Quiere hacerlo utilizándonos a nosotros como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Así que mis hermanos, mis amigos, si llega una persona contigo, anfitrión, a entregarte el evangelio, pero no cumple con estos requisitos, no lo ofendas, no lo insultes, pero sí dile en su cara, con todo respeto: hermano, usted no es la persona indicada. Perdóneme, yo no sé mucho, no conozco mucho, pero aquí en la Biblia dice que Dios puso requisitos, y si usted no los cumple, Dios no lo está aprobando. El Señor no lo ha enviado. ¿Lo envió su pastor? ¿O se vino usted? ¿O no sé quién lo envió? Pero el Cristo de la gloria no lo ha enviado, porque Él no se equivoca. Él sabe quién cumple y quién no. Amén. Y de esa manera es que si los anfitriones son instruidos y se ponen las pilas, o cuidan bien su casa, para evitar que charlatanes, que falsos obreros entren a sus hogares con altimañas para destruir
Porque la Biblia es clara, el diablo no vino sino para matar, robar, hurtar y destruir. No es que es el diablo esa persona, tampoco no me malinterprete, pero es usado por el diablo. Porque si no tiene el Espíritu y Cristo no lo ha enviado, el enemigo de Dios, que es el enemigo de nuestras almas, ahí está presto. ¿Para qué? Para destruir, para crear división o separación. Dios ha mirado que muchos hogares, muchos matrimonios se han destruido por causa de eso, por líderes irresponsables, sensuales, que no tienen al Espíritu y que son enviados porque se creen o porque escuchan que la mies es mucha y los obreros pocos. Váyase, el Señor lo arregla en el camino. Váyase, lo que importa es que usted tenga la intención y el deseo del corazón de servirle. No, dice el Señor, no. Nadie debería de salir de la iglesia a cumplir una misión en un hogar sin cumplir estos requisitos, dice el Señor. Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, que está aquí presente. No sé si tú lo sientes, no sé si lo crees, pero yo lo creo. El Espíritu Santo está presente y muy presente en esta palabra, en este mensaje. Amén. Y nada puede más que la verdad, sino la verdad. Cualquier otra cosa que sea diferente, que sea distinta, dice el Señor, no soy yo. El Dios de la Biblia siempre va a hablar de acuerdo a la Biblia. Amén. Para poder darte cuenta que es el Espíritu Santo el que se está hablando, tiene que haber Biblia. Amén. Si no hay Biblia, no es el Espíritu Santo. Bueno, y para terminar, dijo el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, ojo, antes bien se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Escuchó? Antes bien se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Líderes, si en sus hogares no están todos convertidos, si su esposa no sirve al Señor, si sus hijos no sirven al Señor, usted no está alumbrando todavía en su casa. ¿Y cómo va a ir a alumbrar la casa de alguien más? Por favor, sí, lógico, antibíblico. Tal vez usted no es el culpable. Bueno, sí es en parte el culpable por no escudriñar la palabra y por no enfrentar a quien le envía. No es pecado enfrentar correctamente, justamente, con el espíritu correcto a nuestros dirigentes. No es pecado, no está mal. Dios no nos mandó obedecerlos en todo. Él hasta nos dice, primero mira cuál sea su conducta, cuál sea su fe, y después imítalo. Pero hasta después de que lo hayas analizado. Honra a quien honra merece. Pero si alguien te manda a hacer cosas que Dios no manda en la palabra, que Dios no aprueba y que son antibíblicas, no estás obligado ni por palabra ni por espíritu a obedecer a ese hombre. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, Dios quiere, para la gloria de Dios, que los anfitriones despierten. Todos aquellos que deseen que el arca del pacto de salvación entre en sus hogares,
que despierten y que se instruyan. Mire, el arca del pacto de salvación en las manos equivocadas es un peligro. Hubo dos casos. El primero, un hombre llamado Usa. Este hombre, cuando David sacaba el arca del pacto de Israel para llevarla con él, dice la Biblia que la llevaban en unos carruajes de ese tiempo. Y cuando llevaban el arca ahí, en esos carruajes, había dos hombres, hijos de Abinadab, el hombre donde había estado el arca. Había salido del poder de los filisteos, porque los filisteos se daban cuenta que cuando el arca estaba ahí con ellos, el arca estaba acabando, el arca estaba destruyendo a sus dioses, estaba maldiciendo, porque estaba en el lugar equivocado. Y Dios estaba de alguna manera manifestando su poder en contra de sus dioses de ellos ajenos. Amén. Ahora, cuando David lleva el arca y la llevan en el carro o el carruaje, dice que de repente los caballos empezaron a trotear, empezaron a de alguna manera a hacer como a espantarse o a hacer algo. Y dicen que este hombre llamado Usa, cuando miró que el arca del pacto estaba en peligro de caer a tierra, extendió sus manos para detenerla. Y la Biblia dice que tan solo al tocarla, Dios entró en ira contra él, porque era sagrada el arca del pacto, como la presencia de Dios hoy es sagrada también. El evangelio de Cristo es sagrado y merece respeto. Este hombre, por no tener autoridad, por no tener la autorización de alguien que tuviera autoridad, entonces fue que Dios lo castigó con la muerte. Dios lo mató, lo fulminó inmediatamente, le mostró la ira, porque él no tenía autoridad, ni había recibido autoridad. La diferencia que después David entró en temor, sintió temor por lo que Dios había hecho, hasta cuestionó a Dios por lo que había hecho, pero él sí era hombre de autoridad. Entonces David decidió, ojo a esta palabra, él sí era hombre de autoridad. Eso es lo que hizo la diferencia. David decidió y envió el arca a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué hizo el arca en casa de Obed-Edom? Lo bendijo por 3 meses. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La autoridad. La autoridad delegada de Dios. Y eso es lo que pasa. Si llega un hombre a tu casa, anfitrión, sin autoridad de Dios, porque no cumple con los requisitos, la autoridad con la que pueda venir de parte del hombre que lo envía, a lo mejor ni el hombre que lo envía tiene autoridad de parte de Dios. Porque si él no se ha dado cuenta, o si está ignorando, o si está violando con conocimiento esto, no hay autoridad de Dios para ese hombre tampoco. Aunque tenga mega iglesias, aunque sea el super, no, si no respeta esto, y a la hora de delegar, si no es cuidadoso de que al que envía respete esto, probablemente no hay ni autoridad ahí tampoco. Eso es lo que hace la diferencia. David tenía autoridad de Dios, de parte de Dios, y cuando él dio la orden para que Obed-Edom recibiera el arca, no hubo maldición de Dios ahí. Todo lo contrario, hubo bendición, porque la diferencia fue que un hombre de una autoridad delegada de parte de Dios fue quien tomó la decisión de enviar el arca a la casa de Obed-Edom. Y el arca terminó bendiciendo la casa de Obed-Edom
por 3 meses. Y eso es lo que Dios quiere contigo, anfitrión. Que la persona que llegue a tu casa sea la indicada, que llegue con autoridad del cielo, para que pueda provocar salvación en tu vida y en los tuyos. Para que al igual que a Obededón, Dios te pueda bendecir tu hogar y que pueda ser notable la bendición. Por eso, el arca del pacto de salvación o el evangelio de Cristo en manos equivocadas o en las personas incorrectas puede ser peligroso. En las personas incorrectas puede ser peligroso porque puede destruir tu matrimonio. Puede destruir tu hogar. Amén. Por eso, los requisitos, anfitriones, ustedes, si los dirigentes no hacen caso, no quieren obedecer a Dios, no toman en cuenta a Dios para esto, ustedes, anfitriones, cuiden su casa, que no entre cualquier charlatán a sus hogares. Amén. Es que el evangelio debe entrar ordenadamente, dice el Señor, ordenadamente. Ya basta de desorden, dice el Cristo de la gloria. Amén. Bueno, pues ese fue el mensaje de este día, mis hermanos, mis amigos. Espero que haya podido bendecir sus vidas con una palabra del Dios Altísimo. El Espíritu Santo está aquí presente, ha estado presente, nos ha inspirado. Y bueno, hablamos lo que Él quiere que se hable. Y nada más. Para la gloria de Dios, gracias por haber estado presente. Y bueno, para los que no estén de acuerdo con esto, escuchen todo el mensaje completo. Vayan a la Biblia. Y si algo tienen que cuestionar, cuestiónenlo con Él. Peleense con Él. No pierda su tiempo peleando conmigo, no. Pelíese con Él. Que yo le garantizo que usted siempre va a perder. Porque esa es la verdad. Y nada puede más que la verdad, sino la verdad. Y la verdad de las Escrituras, aunque duela, aunque cueste obedecerla. Pero los beneficiados somos nosotros si la obedecemos. Amén. Dios ya hizo su obra, ya hizo todo lo necesario, ahora nos corresponde a nosotros. Ahí está el instructivo, 66 libros, todos útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos en justicia, para llevarnos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a conocer las grandezas del Evangelio, cosas que hombre no vio, o que ojo no vio, ni que han subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le creen. Y como dice Juan 14, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, volveré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, las Escrituras. Amén. Las pisadas de Cristo, mis hermanos, mis amigos. No hay otra manera. Las pisadas de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Hay que copiar lo que Cristo hizo y lo que los apóstoles hicieron. Ya dejemos a un lado que, es que eso no lo dijo Cristo, eso no lo enseñó Cristo, lo enseñaron los apóstoles. Pues era el Espíritu Santo. La doctrina apostólica. La iglesia primitiva, dirigida por los apóstoles. Si somos del nombre de Jesús, tenemos que seguir esos ejemplos. Son las pisadas de Cristo, hermanos. Y bueno, anfitriones, por favor, instrúyanse. Yo sé que hay más escrituras, hay más palabras, pero estas son claves. Este es el test. Este es el examen para liderazgo, para los ministerios dentro de la iglesia del Señor.
por pequeños o grandes que sean, este es el test, este es el examen que tiene uno que hacer, que tiene uno que cumplir. Amén. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Gracias por haber estado ahí. Realmente para mí es un privilegio ver gente nueva. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Y bueno, pues también los espero para este próximo lunes, el último mensaje profético. Vamos a hablar del profeta Juan Bautista, cerrando con los profetas del Antiguo Testamento. No sé, voy a orar a Dios si continuamos con los profetas del Nuevo Testamento, obviamente agregando a los apóstoles, o no sé si hay otra serie que de pronto el Señor ponga en mi mente, en mi corazón, pero es muy probable que vamos a continuar con los profetas del nuevo pacto, los profetas de la ¿cómo se llama? De la incircuncisión, porque los de la circuncisión terminan hasta Juan y es el último que vamos a hablar el próximo lunes, primeramente Dios. El último profeta del antiguo pacto y del pacto de lo que viene siendo la circuncisión. Ahí termina de lo que comenzó Abraham hasta Juan. Ahí termina el pacto de la circuncisión. Ya después comienza la incircuncisión, que es el apóstol de la incircuncisión Pablo, y los profetas de la incircuncisión, pues ahí está Ágabo. Por ahí hay otros profetas que están en la escritura. Bueno, no sé si de pronto vaya a ser esa la próxima que elaboremos, o hay algo nuevo que Dios ponga en mi corazón. No sé todavía, no les voy a mentir, todavía faltan algunos días. Ahí esté pendiente, le estaremos enviando un por ahí probablemente el sábado, el domingo. Y bueno, estoy escuchando mi música, están saliendo mis cantos de uno por uno. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a la pista. Ok, otro tema. Ahora sí, con este tema me despido y espero verlos este próximo lunes a las 7:45 y el próximo jueves también a las 7:45. Que pasen una muy feliz noche en compañía de sus seres queridos y compartan el mensaje. Compártanlo ahí. Compártanlo hasta que se canse su dedo. Bendición de Dios para los hogares. Amén. Guardianes del hogar. Ese fue el tema de este jueves de bendición. Ahora sí, gracias por haber estado. Bien, pues qué bonito tema, qué gran tema, la verdad, sin duda alguna. Un tema que complementa muchísimo nuestra manera de vivir, como los comentaba al principio. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, sí o sí, tenemos que construir un hogar, y sí o sí, siempre estamos habitando un hogar. Siempre estamos compartiendo ese espacio, esa recámara, esa enorme casa o ese cuartito tan pequeño que cabe una persona, dos personas, una familia entera. Pero al final de cuentas siempre estamos compartiendo ese hogar, y es fundamental que sepamos compartirlo en todo momento, que sepamos hacer que eso crezca, que sepamos hacer que evolucione siempre por la palabra de Dios, siempre en la voluntad de Dios, y que al final de cuentas esto nos dé una mejor manera de vivir y una mejor manera de estar presentes con nuestra familia dentro de nuestro hogar, cuidándolo y siendo un gran guardián del hogar. Nos vemos en la siguiente emisión. No se olviden de dejarnos un comentario. Si tienen dudas, ahí mismo en la cajita de comentarios nos los pueden hacer, dejar los muchísimos likes, y pues bueno, compartir este tipo de contenido con nuestros familiares, con nuestros amigos, hermanos, hermanas, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, primos, primas, mamás, papás. Ahora sí que con todo el mundo, para que este mensaje tan bonito pueda ser compartido y pueda llegar
a quienes más lo necesiten. Hasta la siguiente emisión. Bendiciones.